Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 20 sobre la resurrección de Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, el que amaba a Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose en ella, le dijo: Rabone, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes les
se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén y amén. Gloria a Jesús. Esta era la historia de la resurrección de Jesucristo. Parece muy difícil para los discípulos de Jesús para creer en la resurrección de Jesús. Al primero, las mujeres fueron más inclinados a creer que los hombres. Las dificultades en estas cuentas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son un poco difícil juntar la historia en una forma cronológica, el primero y segundo y tercero y por fin a saber lo que sucedió. El libro de Juan para mí parece muy extraño y maravilloso porque hay dos personas que hablan como individuales, una mujer y un hombre. Uno es María Magdalena, la cual ella fue la primera que vio a Jesucristo después de su resurrección de los muertos. Pero también habla de Tomás, el discípulo de Jesús, quien al principio no creerá, aunque todos los habían afirmado. ¿Por qué fue así? Pensaría que todo lo que ha visto, él podría reconocer este hecho de la resurrección de Jesús. Pero él pareció muy terco. O solamente él quería fuertemente ver a Jesucristo por sí mismo.
En cualquier caso, si él lo creyó, no lo creyó, pero dice por medio de su boca que él no creerá en ese tiempo hasta que él podría ver a Jesucristo. Pero para nosotros, nosotros podemos reconocer que a veces nos da eh, nos da ese ánimo, nos da ese ánimo. Amén. Porque nos da esa realidad de que Dios estaba haciendo. Lo que parece muy chiste es cuando los discípulos fueron llamados de Jesucristo. Ellos de repente seguían a Jesucristo rápidamente. Uno puede concluir que uno que sigue a Jesucristo puede creer en él. Y ellos debían de creer que volviera muy bien. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de creer la resurrección de Jesucristo, parece que Juan era uno de ellos, el único de ellos, de los 11, a realmente creer sin tener que ver a Jesucristo en persona. Pero las mujeres, ninguna de ellas fueron de los 12 discípulos, como las mujeres no fueron llamados a ser las 12. Pero ellas creyeron de repente cuando fueron dicho de su resurrección. Y nosotros sabemos, a veces hacemos caso con Tomás, porque él eh, dijo que él no creerá hasta que vio a Jesucristo. Pero en la realidad, todos los discípulos, menos Juan, estaban en la misma barca, el mismo camino de incredulidad, hasta que Jesucristo había aparecido a ellos. Ha sido dicho que Jesucristo solamente mostró a sí mismo a los crédulos, los creyentes. Pero, a menos Juan, los demás discípulos de Jesucristo, ¿será que eran creyentes porque no creyeron primero en su resurrección? Pero después que vieron a Jesucristo, ellos sí creyeron. Todavía, para nosotros que no hemos visto a Él, a Jesucristo, en persona, pero creemos, tenemos, aleluya, una bendición más grande, aleluya. Ellos por sí mismos habían visto muchos milagros de Él, levantar los muertos como Lázaro, un milagro muy maravilloso que Jesucristo había hecho. Y ellos fueron testigos de ese milagro y los milagros de
de que las personas que eran ciegos recibieron su vista. Los leprosos fueron sanados y otros milagros tantas que habían sucedido. Pero para ellos creer que Jesucristo había que fue levantado de los muertos después de que ellos vieron tantos milagros, tantas. Es un milagro por sí mismo que ellos creyeron cuando lo habían visto. Pero las mujeres creyeron y no tenían que ver a Jesucristo, creyeron primero. Aleluya, porque fueron visitados por los ángeles. Uno puede decir que las mujeres de verdad fueron creyentes en su resurrección primero. Y ellas fueron las que fueron usados por Dios a decir primeramente los discípulos de Jesucristo por su resurrección. Pero como los hombres son muy tercos, no los creyeron, no las creyeron, no los creyeron. Amén. Vamos a leer versículo 1 una vez más. Aleluya. Y dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. ¿Qué es lo que sucedió antes que María llegó? Parece que habían soldados romanos que estaban allí enfrente de la tumba, el sepulcro. Pero el ángel del Señor llegó. Y después ellos estaban muy asustados. Y entonces el ángel movió esa piedra que estaba allí enfrente de la tumba del sepulcro. Y los soldados romanos tenían tanta miedo que actuaban como estaban muertos. Pero cuando Juan escribe sobre María Magdalena y este cuento, esta historia en Juan, él no dice nada de los soldados. Entonces la pregunta puede ser, ¿ellos habían salido de esta área antes que llegó María? Cuando María había venido al sepulcro, la piedra ya estaba movido. Y también dice, o está escrito, que era el primer día de la semana, lo que significa que era domingo. Entonces, ese domingo o domingo puede ser porque nosotros estamos celebrando su resurrección en el día de domingo. Pero también puede ser, hay otra razón. Y esta razón es porque los cristianos, posiblemente los ministros, habían escogido domingo para el día de alabar a Jesucristo. Porque su resurrección fue en ese día. Además de eso, abajo del nuevo pacto, los cristianos no están
abajo de la ley ceremonial de Moisés. Por lo tanto, no hay sangre de un animal que necesite ser derramado. Muchos de nosotros también no tenemos acceso a estos tipos de animales en todos modos. Entonces debemos de estar muy felices que Jesucristo había pagado para nuestros pecados en el cruz del Calvario y que nosotros tenemos perdón de pecados por medio de su nombre aplicado en el bautismo cuando nosotros o después del bautismo cuando nosotros confesamos nuestros pecados a él. María Magdalena sabía exactamente dónde estaba el sepulcro, donde Jesucristo fue. Ellos pusieron el cuerpo de Jesucristo. Ella fue una de las mujeres que cuidaba a Jesucristo durante su ministerio. Nosotros podemos ver a Lucas capítulo 8 y versículos 1 a 3. Lucas capítulo 8, 1 a 3. Y dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Y entonces leyendo aquí, lo que es interesante es este hecho. María Magdalena fue nombrada de una de ellas que fue rescatado de 7 demonios que habían poseído a ella. Después, como un resultado, porque Jesucristo lo rescató, María Magdalena fue una de ellas que seguía a Jesucristo a veces para proveer a él de lo que podría con otras mujeres. Y aún es la mujer Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Aunque no fueran, claro, uno de los 12 discípulos. Sin embargo, lo que esto significa es que ella sabía dónde Jesucristo andaba y tenía contacto con él para que ella podría conseguir lo que necesitaba. Pero parece que ella también trajo de sus esfuerzos para traer comida a los discípulos, a él, o algún dinero para que ellos podrían comer lo que necesitaban comer.
Y esto nos habla de mucho que ella estaba atendiendo a las necesidades de Jesucristo y también a sus discípulos. Pero parece que no estaba siempre presente con él, pero parece que siempre ayudaba. Y después nosotros podemos ver cuando Jesucristo fue crucificado. Aleluya. Cuando Jesucristo fue crucificado, allí estaba María viendo cómo Jesucristo sufrió para los pecados de ella también y todo el mundo. En Juan capítulo 19, versículos 25 a 27 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su mujer, y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Aquí está mencionado que María Magdalena también estaba incluido en las mujeres que estaban observando a Jesucristo mientras que él estaba en la cruz del Calvario. Ella fue otra testiga a su crucificación y su muerte. Amén. Aleluya. Y también ella fue la primera a ver a Jesucristo que él había resucitado de los muertos. Sin duda puede ser dicho que ella también estaba en el cuarto alto en el día de Pentecostés, habiendo recibido el Espíritu Santo y fue bautizado en el nombre de Jesucristo en el día de Pentecostés también. Tomás, como otros discípulos creyendo, cuando ellos vieron a Jesús, el apóstol Juan, claro que él creyó primero de ellos. Amén. Y sabía dónde Jesucristo estaba sepultado y que su cuerpo no estaba allí. Él creyó. Algo maravilloso está escrito de Tomás cuando él creyó. Y está dicho en Juan capítulo 20, versículos 26 a 28. Y nosotros podemos leerlo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a leer Juan capítulo 20, 26 a 28. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás,
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aleluya y aleluya. Juan, como está escrito, porque él mismo fue un testigo de lo que Tomás había dicho sobre Jesucristo. Y él había dicho, mi Señor y mi Dios. Eso fue escrito por el apóstol Juan, confirmando que Jesucristo creyó que Jesucristo era Dios. Y desde entonces Tomás creyó que Jesucristo era Dios. A lo judío y a Tomás, él no solamente creyó en un solo Dios y que no había otro Dios. Jesucristo para él era el único Dios. En otras palabras, está dicho, está diciendo mi Señor y mi Dios. Él estaba diciendo lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Algo que los judíos debían de decir cada día. Y más que un tiempo y una vez. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siempre están diciendo que Dios es uno, 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 uno. Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Cada día, aleluya, cada día, noche, estaban diciendo eso. Jesucristo fue el único y solamente Él era Dios. Cuando Tomás había dicho, mi Señor, aleluya, eso significa que Jesucristo fue uh, digamos, el líder de la vida de Tomás, que Él era su Señor. Tomás no solamente dijo eso, pero él lo creyó. Después que la gran comisión fue dicho o dado a los discípulos por medio de Jesucristo, había algo más que no debían de esperar. Ellos, después de un tiempo, fueron y predicaban el evangelio a otras áreas del mundo. Puede ser que Tomás también fue y predicó a India. Pero Dios sabe exactamente a dónde cada uno de sus discípulos fueron para predicar su palabra. Puede ser correcto que Tomás, junto con Juan y claro, Pedro y todos los discípulos, menos a Judas Iscariote, proclamaban que Jesucristo fue Dios, era Dios. Entonces, ellos estaban en el cuarto con Jesucristo cuando ellos escucharon Tomás declarando que Jesucristo era su Señor y su Dios. Todos ellos fueron testigos de que Tomás había dicho eso a Jesucristo.
Pero también Mateo había escrito sobre el nacimiento de Cristo Jesús, que él era Emmanuel, Dios con nosotros. Juan, que él había escrito sobre la conversación entre Filipo y lo que él había escrito, nosotros debemos de creer que Jesucristo es el Padre. Vamos a leer Juan capítulo 14, 8 a 9. Juan capítulo 14, 8 a 9 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aleluya y aleluya. Entonces uno puede decir que era una responsabilidad a los apóstoles a declarar quién era Jesucristo. Felipe declaró Jesucristo en este versículo 8, que él era Señor, porque dice: Señor, muéstranos. Entonces, a Felipe, Jesucristo era su Señor, pero él no declaró él como el Padre, porque él pidió a Jesucristo a mostrar a ellos, a los discípulos, el Padre. Pero cuando Jesucristo contestó a Felipe, Jesucristo volteó la conversación y lo había contestado como la primera persona. Estamos hablando de la gramática. Y él dijo estas palabras. Él dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Entonces Jesucristo quería corregir la idea que Felipe tenía en su mente, y eso lo que tenía Felipe en su mente era que él no era el Padre, sino que él debía de mostrar el Padre a ellos. Entonces eso no era correcto según a Jesucristo. Y Jesucristo, yo creo que era un poco molesto porque él rechazó esa idea de Felipe. Entonces debía de conocer, o debe todos nosotros saber, a llamar a Jesucristo el Señor y no decir que Jesucristo es el Padre, porque ahí está esa concepción en la mente de Felipe allí, que Jesucristo había dicho que él sí era el Padre. Y Jesucristo declaraba que él estaba con ellos hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Pero que Felipe no lo había conocido a él. Y eso
fue dicho antes. Un poquito aquí, un poquito antes que Jesucristo fue llevado a la cruz de Calvario esa noche. Entonces uno puede decirlo así. Para conocer a Jesucristo solamente es como Señor y no como el Padre, según Jesucristo, no es conocerle a Él. Esas no son las palabras mías, sino que de Jesucristo, porque Él lo había dicho. Ciertamente uno debe de conocerle a Jesucristo como el Padre, porque ¿por qué en el día del juicio quién va a estar sentado en el trono del juicio? Pedro, cuando él entró a la casa de Cornelio, él dijo que era Jesús, Jesucristo que va a juzgar a todos. Hechos capítulo 10, 42 y a 43 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y cómo puede recibir perdón de pecados por su nombre? Es por medio del bautismo en su nombre. Para los discípulos de Jesucristo fue un mandamiento de Jesucristo que Pedro declaró a Cornelio y los que estaban juntados en su casa que Jesucristo fue el que va a sentar en el trono y juzgar los vivos y los muertos. Desde que Jesucristo va a sentar en el trono, eso sigue que lo que Jesucristo había dicho a Felipe no será que él va a decir a los que aparecen antes de él en el juicio también. ¿Por qué Jesucristo va a cambiar su juicio? Sin duda, es la palabra de Dios. Jesucristo va a juzgar a todos, los muertos y los vivos. Entonces, las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 14, ¿no será que va a estar aplicado a nosotros? Nosotros reconocemos a Él como Señor, pero también como el Padre. O, según a Jesucristo, llamámosle a Señor, al Señor, pero no reconocemos como Padre o llamarlo como Padre. Desde que eso puede ser el caso, que Él va a juzgar a todos y que esto está escrito, yo creo que debemos de mirarlo bien. Y también, ¿por qué no bautizamos en el nombre de Jesucristo? Porque eso, entonces, es el nombre del Padre. Jesucristo mismo estaba declarando a Felipe allí, antes que él fue crucificado, que él era el Padre. Sin duda, Tomás lo había escuchado lo que Jesucristo había dicho a Felipe. Entonces, puede ser que
Eso estaba en su mente cuando Jesucristo había dicho eso justo antes de su crucificación. Y Tomás declaró a Jesucristo a ser su Señor, pero también declaró Jesucristo a ser Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el Padre eterno. Entonces la declaración de Tomás es lo que Felipe también debía de decir. Pero Felipe, antes de crucificación y la muerte de Jesucristo, solamente declaró él a ser el Señor, no a ser el Padre, porque no estaba en su mente así. Pero Tomás fue al que declaró después de su crucificación, su muerte y su resurrección, que Jesucristo era su Señor y también su Dios. Y eso fue cuando Jesucristo apareció a Tomás. Aleluya. Él puso su dedo en su mano y su mano a su lado. Jesucristo había dicho, bendecidos a los que no han visto, pero también creen que Él no solamente resucitó, pero podemos decir que Él es el Señor y también el Padre. Aleluya. En Isaías capítulo 9 y versículo 6. Hay algo allí que es muy importante. Aleluya y aleluya. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, Padre eterno. ¿Quién? El niño. Eso es, está hablando de Jesucristo. En este libro de Isaías, como el profeta para Israel, Isaías había declarado el bebé que iba a nacer como Mesías, pero él también es el Padre eterno. En otras palabras, la profeta Isaías estaba declarando Jesucristo como Dios Padre, Padre eterno, al país y la gente de Israel, pero también declarando a la iglesia del Dios vivo hoy en día. Y desde que él había escrito Isaías capítulo 9 y versículo 6. Pablo también en primero de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Nosotros podemos leerlo. Aleluya. Y primero de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, primera parte, Dios fue manifestado en carne. Entonces el apóstol Pablo fue uno que en el camino a Damasco
no creyó en Jesucristo, pero lo había conocido. Aleluya. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Una pregunta que Jesucristo respondió y dijo que él era Jesús. Desde ese momento, el apóstol Pablo, él sabía que Jesucristo era Señor, pero en Timoteo, el apóstol Pablo anunció que Jesucristo era Dios manifestado en la carne. O sea, Jesucristo es Dios, el único Dios. Deuteronomio 6:4. Por lo tanto, Jesucristo no solamente es, o no solamente únicamente es el Señor, pero Él es Dios manifestado en la carne. Él es Padre eterno. Entonces yo creo que debe de ser anunciado que Jesucristo no solamente es el Cristo o el Señor, pero Él es Dios, el Padre. Él no solamente es el Hijo de Dios, pero Él también es el Padre eterno. En, en conocer o ver esto, en Hechos capítulo 2 y versículo 38, cuando Pedro predicó a los judíos en el día de Pentecostés, él predicó así por el bautismo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, uno que conoce que Jesucristo es el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, como Pedro estaba declarando, debe, necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre abajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos, que los pecados de las personas pueden ser perdonados. Es por el nombre de Jesucristo, el que sufrió en el cruz de Calvario. Él derramó su sangre para nosotros. Él murió para nosotros. Su nombre es el único nombre que tiene ese poder de lavar nuestros pecados cuando estamos bautizados en el agua por medio de su nombre. Eso es tan importante. ¿Cómo tan importante es? Pablo había dicho sepultados con él en bautismo. Eso es en el nombre de Jesucristo. Para que, como declaró Pedro, tener perdón de los pecados. Eso es vital. Eso es importantísimo para nuestra salvación. En esta hora, que Dios les bendiga en el nombre preciosa de Jesús. Precioso de Jesús.